Okay, students, we are going to continue with our English class. In this class, as you know, we remembered the simple past tense in affirmative, negative, and interrogative way. Really, when we need to do this tense, we only need to use the simple past of the some verbs that we need to use. But for this, we need to know if some verb is regular or irregular verbs. Really? Also, in negative and interrogative way, we only need to use the auxiliary did for all subjects. That's all. ¿No? En realidad, ¿qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Hemos recordado el tiempo pasado simple en su forma afirmativa, negativa e interrogativa. Vimos que para establecer este tiempo verbal necesitamos conocer, necesitamos memorizar e identificar, claro que sí, si un determinado verbo es regular o irregular. ¿Ya? Una vez que sepa si un verbo es regular o irregular, utilizo su forma pasada simple para estructurar este tiempo verbal en la forma afirmativa y ya está, ¿verdad? En el caso de los verbos de la forma negativa e interrogativa, no me complico la vida y simplemente utilizo el auxiliar did y el negativo not para la forma negativa y ya he hecho la forma negativa. Para la forma interrogativa, de igual manera, tengo que usar el auxiliar did para hacer la forma de pregunta. Really? Okay, let me to continue, please. We are going to continue. Where is, here is. Estuvimos, ¿cuál era? Bueno, aquí está. Aquí tengo una listita de verbos comunes que les voy a facilitar. Creo que no les he pasado todavía esto. Les voy a pasar en esta lección. Ya en este tema va a estar esta lista de verbos. Está también el pasado simple del verbo to be, que ya lo hemos visto, ¿no? La anterior vez. Está algo del pasado simple también, cómo se estructura, ¿no? Y lo más importante de este documentito va a ser esta lista de verbos, ¿no? Regulares e irregulares, ¿no? No son todos, no son todos, pero son los verbos más usuales, más comunes que si sabemos de memoria, tranquilamente nos podemos defender en cualquier situación comunicativa en la que nos podríamos encontrar. Bien, vamos a hacer ahora el verbo hacer. Ustedes me van a ayudar, que ustedes ya han hecho en realidad. Vamos a hacer el verbo hacer, el verbo to do en primer lugar, en la forma afirmativa, negativa e interrogativa. Ya, a ver, vamos a copiar todo, no seremos tan flojos. Ya, vamos a hacer hasta ahí, ya, école. Vamos a copiar todo esto, pero vamos a hacer el verbo to do. Ustedes me van a ayudar, o ya han hecho en realidad, me van a ir dictando nada más, ¿ya? En este caso, vamos a hacer el verbo to do, hacer. El verbo to do, hacer. En el tiempo pasado simple. El verbo to do en el tiempo pasado simple. ¿Cuál sería la conjugación en castellano? ¿Cómo decimos en pasado simple el verbo hacer para la primera persona? ¿Cómo sería? Yo hice, ¿no? Tú hiciste. Él hizo. Ella hizo. Eso hizo. Ahí sí, sí cuadra, ¿no? Sí cuadra con algunos animalitos. Nosotros, nosotras hicimos. Hicimos. Ustedes hicieron. Vosotros, vosotras hicisteis. 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 Finally, ellas o ellos hicieron. Hicieron. Listo, ya está. Ya hemos hecho en la forma afirmativa en castellano. Ahora nos lanzamos a la forma pasada simple. A ver, su forma base es el verbo, es solamente do, dijimos. Esa es su forma base. Solamente do es su forma base. It's based for really, according our list of regular and irregular verbs, de acuerdo a nuestra listita de verbos regulares y irregulares que estamos haciendo juntos con ustedes. Aquí tenemos el verbo to do, el verbo hacer. ¿Cuál es su pasado entonces? ¿Cuál es el pasado del verbo to do? ¿Cuál es su forma pasada? Es simplemente did, ¿verdad? Es simplemente did. Listo, ya hemos encontrado su pasado simple. Aquí está, simple past del verbo to do es did. Entonces utilizamos esta conjugación para la forma afirmativa
con todas las personas, porque en realidad esta conjugación es única, es una sola para todos los pronombres personales, ¿no? En vez de decir, ahora cambiamos este verbo, vamos a utilizar el pasado simple del verbo to do, su pasado simple del verbo to do. ¿Listo? Solamente que aquí faltaría el famoso it. It. Y colocamos el verbo did. Listo, ya está. ¿Se han hecho todas? ¿Todas? Sí, ¿verdad? Yo hice, I did. Tú hiciste, you did. Él hizo, he did. Ella hizo, she did. Eso hizo, it did. Nosotros, nosotras hicimos, we did. Ustedes o vosotros, vosotras hicisteis, you did. Ellos o ellas hicieron, they did. ¿Se han hecho toditas? Yes, no. Sí, ¿verdad? Todas han hecho de esta manera, ¿verdad? Very easy, facilito. Have you got any question? ¿Alguna pregunta, duda? Ok, we are going to continue. Ahora vamos a hacer en la forma negativa, en la forma negativa. Obviamente, en la forma negativa seguimos usando el auxiliar did, ¿no? Solo que vamos a decir yo no hice. A ver, vamos a conjugar esto, a ver si podemos copiar en uno solo. A ver si sale. Si no sale, vamos a tener que hacer otra vez. No creo que salga, ¿no? A ver, vamos a intentar. Bien. Vamos a intentar a ver si es que nos sale. No, no sale, no jala, no jala, no jala. Ya, no se ve flojo. Ya, como decimos entonces en la forma negativa, ustedes me van a terminar de hacer. Yo no hice, ¿verdad? Yo no hice, dijimos. Tú no hiciste. Tú no hiciste. Él no hizo. Él no hizo. Ella no hizo. Nosotros, nosotras no hicimos. Hicimos. Ustedes no hicieron. Ellos o ellas, o vosotros, vosotras no hicisteis. And finally, ellas o ellos no hicieron. Hicieron. Muy bien, atiendan por favor, les vuelvo a repetir, a veces con este verbito nos provoca cierta confusión, ¿no? Porque el verbo to do se asemeja al auxiliar do en el tiempo presente simple y en el tiempo pasado, su pasado es did, igual se asemeja a este auxiliar did, Pay attention, please. Para decir yo no hice, colocamos el sujeto yo. Después colocamos el auxiliar did. Luego colocamos el negativo no, not. Finalmente viene el verbo. Pero el verbo vuelve a su forma base. ¿Cuál es su forma base del verbo to do? ¿Cuál es su forma base del verbo to do? Volvemos a la chanchulla. ¿Cuál es su forma base de este famoso verbo to do? ¿Cuál es su forma base? Es solamente do. Solamente do. Ya no necesito utilizar el pasado. Ya no necesito utilizar este subpasado. ¿Por qué? Porque al utilizar el auxiliar did, ya estamos conjugando en el tiempo pasado simple. El auxiliar did ya nos remite al tiempo pasado simple. Entonces, utilizamos el verbo do en su forma base. Ya está. Ay, que esto no era. No, esto era la forma. Aquí estamos, me he saltado. I did not. Aquí sería. I did not. ¿Dónde está nuestro archivo? ¿Cuál era? ¿Cuál era nuestro archivo? Este era, ¿no? Hacer, affirmative form. Ahí no. Ahí no, me estoy chipando. Aquí, en la forma negativa. I did not do. Listo, ya está. ¿Está claro? Solamente utilizamos el auxiliar did, el negativo no, y al final el verbo. Pero el verbo regresa a su forma base. ¿Por qué? Porque al hacer la conjugación de este verbo to do, al utilizar el auxiliar did, ya estamos conjugando en el pasado simple. I did not do, or I didn't do, si prefieren, ¿no? Si quieren contrastar,
I didn't do. Ya está. Listo. Have you got any question? ¿Tienen alguna pregunta sobre la forma negativa? ¿Preguntas, dudas sobre la forma negativa del verbo hacer? You did not do, he did not do, es la misma conjugación. ¿Ya? Ok, finally we are going to do in interrogative way. Finalmente vamos a hacer en la forma interrogativa. Sería facilito. Yo hice, tú hiciste, tú hiciste, él hizo, ella hizo, eso hizo, nosotros, nosotras hicimos, ustedes hicieron, vosotros, vosotras hicisteis, ellos o ellas hicieron. Listo, ya está. Entonces, ¿cómo sería en la forma interrogativa? Con el verbo to do. ¿Cómo sería en la forma interrogativa con el famoso verbo to do? A ver, ¿cómo sería? Mantenemos la misma estructura gramatical. Empezamos por el auxiliar did. Empezamos por el auxiliar did. What the hell? Listo. Comenzamos por el auxiliar did. Colocamos el sujeto, en este caso yo, y el verbo. ¿Cómo viene el verbo? El verbo vuelve a su forma base. Vuelve a su forma base. Nada más. Vuelve a su forma base. En vez de decir did, vamos a utilizar do nomás. Do nomás. Porque el verbo regresa a su forma base, ya que su conjugación ya está hecha utilizando el auxiliar did. Nada más. Did I do? Yo hice. Did you do? Tú hiciste, etcétera, etcétera. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda hasta aquí? Adelante. Preguntas, dudas. Nobody. Nada. ¿Está claro, jóvenes? Muy bien. Continuamos, continuamos. Vamos a hacer el verbo to make y luego vamos a establecer algunos ejemplitos. Tal vez uno de ellos que estaba en el examen podríamos hacer esa misma oración, ¿no? Pero cambiando ahora al tiempo pasado simple, ¿no? A ver. Ahora vamos a conjugar el verbo hacer, pero utilizando el verbo to make, utilizando el famoso verbo to make. Tiene la misma traducción que el verbo to do, pero tiene diferente utilización, dijimos, ¿no? El verbo to do, hacer, se utiliza más que todo para trabajos o acciones intelectuales, ¿no? Para actividades en las cuales tengamos que utilizar nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, nuestra sapiencia. En cambio, el verbo to make significa también hacer, pero se refiere a acciones que involucran más que todo un trabajo manual, un trabajo físico manual. No tanto intelectual. También utilizamos nuestro intelecto, claro que sí, pero más que todo esta acción es física, es manual, ¿ya? No puedo utilizar a libre albedrío cualquiera de estos verbos en cualquier oración. Va a depender de la situación comunicativa en realidad en la cual nos vamos a encontrar, ¿ya? El verbo to make. Entonces, ¿cómo decimos? ¿Cuál es su pasado simple del verbo to make? Vamos otra vez a nuestra chanchullita, ¿ya? Pero en realidad ya tendríamos que empezar a aprendernos de memoria. Aquí está el verbo to make en su forma infinitiva. Su pasado es made. Su pasado es made. Necesitamos utilizar made entonces para estructurar el tiempo pasado simple, ¿verdad? Facilito. Cuidado que me confunda. Aquí está. Aquí está. Ahora hacemos con el verbo to make. En vez de decir did, vamos a decir made para todas las personas y ya está. Tiene la misma traducción, pero tiene diferente utilización, ¿verdad? En vez de decir I did para decir yo hice, voy a decir I made, tú hiciste, you made, él hizo, he made, etcétera, etcétera. Do you understand? ¿Está claro? Very easy, really facilito, ¿verdad? Muy bien.
Vamos con la forma negativa. ¿Cómo sería la forma negativa? ¿Cómo decimos yo no hice? Mantenemos la misma estructura gramatical, solamente que en vez del verbo do, vamos a utilizar el verbo to make en su forma base. ¿Cuál sería su forma base del verbo to make? ¿Cuál es su forma base? Es solamente make. Make es solamente su forma base. Entonces, esto es lo que necesitamos utilizar para la forma negativa. Decimos I did not make. Listo, ya está, ya hemos hecho en la forma negativa. El verbo vuelve a su forma base. No se olviden, el verbo regresa a su forma base. A su forma base. ¿Por qué? Porque al utilizar el auxiliar did ya estamos conjugando en el tiempo pasado simple. Nada más. I did not make, yo no hice. O si quieren pueden contractar como I didn't make, yo no hice. Tú no hiciste, you did not make. Él no hizo, he did not make. Ella no hizo. Bueno, ustedes me van a terminar de traducir biencito, ¿no? Ella no hizo, she did not make. Eso no hizo. Aquí no falta, aquí falta. ¿Por qué siempre se lo come este pronombre personal? A ver, colocamos el auxiliar did. Ay, sorry. Colocamos el sujeto it. Colocamos el auxiliar did. Colocamos el negativo not y finalmente el verbo en su forma base. It did not make. Eso no hizo. We did not make. Nosotros, nosotras no hicimos, etcétera, etcétera. That's all. Do you understand? Have you got any question about negative way? ¿Tienen alguna pregunta sobre la forma negativa? Adelante, adelante. Nothing. Muy bien, vamos con la forma interrogativa. Igual, en la forma interrogativa mantenemos la misma estructura gramatical, empezando por el auxiliar did, seguido del sujeto y finalmente el verbo, sin olvidarnos del signo de interrogación. Ya saben, no tenemos que olvidarnos del signo de interrogación. El verbo se mantiene en su forma base. El verbo vuelve a su forma base. Ya no necesito conjugar como did, sino simplemente, o como made, mejor dicho en este caso. Ya no necesito conjugar como made. Vuelve el verbo a make, a su forma base. That's all. Have you got any question about this tense? ¿Tienen alguna pregunta sobre este tiempo verbal? Adelante. Preguntas, dudas, adelante. Nothing. A ver, vamos a hacer la misma oración que creo que estaba en el examen. ¿Dónde está second partial? Aquí estamos. First partial, second partial. A ver, vamos a ver. Podemos hacer la misma oración, pero ahora lo podemos cambiar al tiempo pasado simple, ¿no? Yo. ¿Dónde estaba? Oh, no les he pedido a ustedes esa oración. Ah, genial. No les he pedido esa oración. Ya. Pensé que les había pedido esa oración. No, con ustedes más que todo ha sido vocabulario, ¿no? Vocabulario, un poquito de los modales y simple vocabulario, pero aquí ya se han empezado a equivocar, ¿no? Bueno, en fin, vamos a hacer esta sencilla oración. Me van a hacer esta sencilla oración. ¿Dónde está nuestro archivito? Aquí estamos. No, no es esto, no es esto. Este es, ¿no? A ver, me van a escribir ustedes la oración. Primero vamos a hacer en presente simple. Simple present. Simple present. Primero me van a hacer esta oración en presente simple. A ver, pueden decir... ya, pueden decir, ya, utilizando el nombre propio de algún autor. ¿Qué autor les viene a la mente o autora de algún libro? ¿Qué autor o autora les viene a la mente? ¿Mm? ¿Qué autor o autora? Carla. 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 Ya ver, Carla. ¿Su apellido cuál es? Carla Beltrán. Sí, Lice. Ya, Carla Beltrán. Ya, Beltrán. Ya, muy bien. Podemos utilizar esta autora. Podemos decir Carla Beltrán hace un
nuevo libro. ¿Ya? Carla Beltrán hace un nuevo libro. Es porque he hecho con mayúscula. Hace un nuevo libro. Después podían hacer otra oración. A ver, ya no lo toman de manera personal, solamente una oración. Lo voy a hacer igual. Ya lo vamos a hacer con un varón para que sea equitativo, para que haya equidad de género. Vamos a decir a Pancaracio. Pancaracio. Pancaracio hace, ya ustedes ya saben, el alimento, hace el almuerzo. Hace el almuerzo. Ya, nada más. Estas dos oraciones háganme en el tiempo presente simple, primero en el tiempo presente simple, en la forma afirmativa, negativa e interrogativa. Y luego vamos a cambiar estas mismas oraciones al tiempo pasado simple. Con esto ya tendría que estar hecho esta oración. Vamos a cambiar al pasado, pero primero háganme en el tiempo presente. En vez de decir Carla Beltrán hace un nuevo libro, vamos a decir Carla Beltrán hizo un nuevo libro. Pancaracio hizo el almuerzo. Pero después, primero háganme en presente. Estas oraciones, estas dos sencillas oraciones, háganme en inglés. Para aquí, para allá. 3 minutitos y después socializamos sus oraciones. Adelante. 3 minutitos. No nos estamos desconectando. Vamos, seguimos en línea. Pero escríbanme estas oraciones. 3 minutitos. Come on, please, do it. Adelante, porfa, adelante. Did you finish? ¿Ya terminaron? ¿Terminaron? Yes, no, not yet. Ya me han escrito, ya me han redactado estas dos oraciones. Carla Beltrán hace un nuevo libro. Luego me dicen Carla Beltrán no hace un nuevo libro. Finalmente me dicen Carla Beltrán hizo un nuevo libro. Lo mismo con Pancaracio. Pancaracio hace el almuerzo. Luego me dicen Pancaracio no hace el almuerzo. Y finalmente me dicen Pancaracio hace el almuerzo. Ya voy a escribir acá. No voy a ser flojo. Me hacen en la forma afirmativa, luego me hacen en la forma negativa y después me hacen en la forma interrogativa. Ya en la forma interrogativa. ¿Ya está? ¿Ya terminaron de hacer? ¿Sí? ¿No? ¿Les falta? ¿Mm? ¿Les falta o ya podemos socializar lo que han hecho? ¿Ah? ¿Ya podemos socializar lo que han hecho?
¿Sí? ¿Ya podemos socializar, jóvenes, lo que han hecho? Ya, a ver, mientras van terminando de socializar, voy a llamar la lista porque nos podemos hacer pisar con el tiempo. Voy a llamar la lista. Pay attention, please. Everybody, pay attention. Ready, ready, go. Saraya Jata, Saraya Jata. Present. Excellent. Wendy Mercedes, Wendy Mercedes. Got me. Excellent. Yesenia Arevalo, Yesenia Arevalo. Present. Excellent. Vanessa Andrea, Vanessa Andrea. Present. Excellent. Alison Dayana, Alison Dayana. Present. Very good. Mariana Mercedes, Mariana Mercedes. Lice, present. Estoy con mi compañera Abigail Cayo haciendo trabajos. Ya, perfecto, muy bien, muy bien. Alison Fernanda, Alison Fernanda. Present, Lice. Yo igual estoy haciendo trabajo. Muy bien, no hay lío, pueden utilizar el mismo dispositivo, lo importante es que estén en la clase, ¿no? En línea, no hay lío. Alison Fernanda, Alison Fernanda. Absent, no está Alison. Ya te ha dicho, present. A ver. Tenemos Alison Fernanda. Ah, sí, tienes razón, me estoy chipando. Sí. Lisette Calcina, Lisette Calcina. Lisette Calcina, ya está bien, no problem, no problem. Fidelia, Fidelia Campos. Present, Lice. Excelente. Jessica Abigail, Jessica Abigail. Present, Lice. Excelente. Marcelina, Marcelina Fernández. Present. Very good. Paola Andrea, Paola Andrea. Here, Lice. Excelente. Tenemos a... Ay, otra vez estoy chipando, creo que necesito lentes. Aquí está. Natalie, Natalie Flores. Present. Excelente. Ana Belén, Ana Belén. Ana Belén. Absent. Gaby Gómez, Gaby Gómez. Doesn't hear. Lisbeth Cachi, Lisbeth Cachi. There is not. Giancarla Lara, Giancarla. Class. Excellent. Daniela Jessica, Daniela Jessica. Present. Lice. Very good. Juliana Malú, Juliana Malú. Doesn't hear. Present. Aquí Lice. está Juliana, sorry, Present. sorry. Very good, muy bien. Helen, Helen Mamani. Present. Excellent. Present. María Belén, María Belén Moscoso. There is not, ¿no? Alison Rosemary, Alison Rosemary. Absent. Paola Lourdes, Paola Lourdes. Present, Lice. Excellent. Jasmine Nicole, Jasmine Nicole. Present. Excellent. Verónica Quispe, Verónica Quispe. Present. Lice. Very good. Jocelyn Ramírez, Jocelyn Ramírez. Present. Lice. Excellent. Leticia Rose, Leticia Rose. Absent. Jocelyn Ramos, Jocelyn Ramos. Present. Lice. Excellent. Michelle Reyes, Michelle Reyes. Present. Excellent. Marlene Rocha, Marlene Rocha. Doesn't hear. Let me to continue, please. Yvette Karina, Yvette Karina. Present. Excellent. Azucena Margarita. In class. Excellent, muy bien. Linda Hermione, Linda Hermione. Present. Lice. Very good. María Lisbeth, María Lisbeth. Present, Lice. Excellent. Anel Torrico, Anel. Doesn't hear. Débora Vargas, Débora Vargas. Present. Very good. Lynette Alexandra, Lynette Alexandra.
Present. Excelente. Muy bien. Finally, Dayana Zurita. Dayana Zurita. Ok, está presente, no hay problema. Ya estás con asistencia, Dayana. Bien, alguien que no le haya tomado en cuenta su asistencia, adelante, adelante. Muy bien. A ver, vamos a hacer el primer ejemplito. Bueno, la primera oración vamos a hacer para corroborar cómo han hecho, ¿no? A ver, cuando hablamos de hacer un libro ¿es un trabajo netamente intelectual o es un trabajo más que todo manual? Hacer un libro. Hmm? What do you think? For example, this is my book. This is my book about Quechua language. No, if you need to learn Quechua language, I can help you. Maybe if you need, obviously, but I suppose that everybody of you are going to need to know this language. Bueno, si ustedes necesitan aprender esta lengua originaria, bueno, yo les puedo colaborar. En algún momento les podría colaborar. Aunque en realidad no va a ser opcional. Creo que ustedes van a necesitar conocer la lengua quechua. Si es que a alguien le interesa, puede adquirir mi librito. Ojo, no es texto, es libro, no es texto, es un libro, ¿no? Publicado con un editorial, en fin. Si es que a alguien le interesa, me dice, y lo estoy vendiendo a 60 bolivianos. En la editorial está a 70, pero yo tengo un remanente, tengo unas cajitas acá. ¿Qué? Sí, lo quiero acomodar. Si es que a alguien le interesa, me dice, ¿ya? Bien, hacer un libro, ¿es un trabajo intelectual o es un trabajo manual? ¿Qué piensan? Hacer un libro, ¿es un trabajo manual o intelectual? ¿Mm? ¿Cómo voy a decir en inglés? Voy a decir Carla Beltrán. Beltrán, obviamente no voy a modificar su nombre para nada, los nombres propios se mantienen. Y ya lo estoy haciendo mal si no utilizo mayúscula. Carla Beltrán. ¿Qué verbo voy a utilizar? ¿Voy a utilizar el verbo to do, hacer? ¿O voy a utilizar el verbo to make, hacer? Hacer un libro, ¿es un trabajo intelectual o es un trabajo manual? Adelante. ¿Mm? Vamos. ¿Qué verbo voy a utilizar? Y aquí es donde más equivocaciones se hacen. A veces estamos muy acostumbrados a utilizar algún traductor, ¿no? Algún software, alguna aplicación, pero el software o la aplicación no va a diferenciar si es una actividad intelectual o si es una actividad netamente manual. Hacer un libro es una actividad netamente intelectual. En este caso, tengo que utilizar el verbo to do. ¿Y cómo voy a conjugar para Carla Beltrán? Para she, conjugamos como das. Carla Beltrán, das. Le aumentamos el sufijo ES, ¿no? ¿Se acuerdan? Ya hemos hecho este tiempo. Carla Beltrán, das. ¿Y cómo decimos un nuevo libro? A new book. ¿Ya? Tal vez algunas han hecho colocando Carla Beltrán, voy a abreviar, porfa, Carla Beltrán, han colocado, y en vez del verbo das, tal vez han colocado el verbo makes, que seguramente se los ha traducido así, inclusive Google Translator, ¿no? Tal vez se los ha traducido así, Carla Beltrán makes a new book, ya vamos a colocar a new book, lo mismo, ¿ya? Tiene la misma traducción, pero estaría mal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al hablar de un texto, de un libro, estamos hablando de una acción, de una actividad netamente intelectual, ¿ya? O sea, no sé, estas diferencias sutiles no va a tomar en cuenta Machine Translation, la traducción mediante la máquina, cualquier aplicación, cualquier software, no va a tomar en cuenta esto. Lo correcto es decir, Carla Beltrán does a new book. Carla Beltrán hace un nuevo libro. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda hasta aquí? En el caso de hacer el almuerzo, preparar el almuerzo, ¿es un trabajo intelectual o es más que todo manual? Hacer el almuerzo. Tenemos que pelar papa, pucha, es un trabajo re manual, ¿no? Para este caso, entonces sí utilizo el verbo make. En este caso utilizo el verbo makes. Pancaracio makes. Vamos a conjugar aumentando una S. Makes.
Y como decimos el almuerzo, ¿cómo era el almuerzo? ¿Se acuerdan? Ya hemos llevado los alimentos con ustedes. ¿Cómo era el almuerzo? The lunch. The lunch. Listo. Pancaracio makes the lunch. Pancaracio hace el almuerzo. Do you understand? ¿Está claro? Entonces les vuelvo a repetir. No es nomás utilizar cualquier verbo a libre albedrío. No, no es así. Dependiendo de la acción a la que nos vamos a referir, utilizar el verbo to do en el sentido de hacer o utilizar el verbo to make también con este mismo sentido de hacer. Si es un trabajo intelectual que involucra mi conocimiento, mi sabiduría, mi sapiencia, tengo que utilizar el verbo to do. Pero si es un trabajo más que todo manual, es un trabajo físico, voy a utilizar el verbo to make. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda hasta aquí? Adelante, adelante. Bien, para la siguiente clase me hacen en la forma negativa y en la forma interrogativa estas dos simples oraciones. Me hacen la negación y la interrogación. Y me van a cambiar al tiempo pasado simple, me van a cambiar al pasado simple. Igual en la forma afirmativa, ya, en la forma negativa y en la forma interrogativa. ¿Ya? Esta va a ser su pequeña tareita. Y la otra tareita personal que, bueno, tenemos todos, yo también me incluyo, claro que sí, es memorizarnos por lo menos esta lista de verbos, tanto regulares como irregulares, que lo voy a subir ahora mismo a la plataforma. ¿Ya? Do you understand? ¿Está claro? Have you got any question? ¿Tienen alguna pregunta, duda? Adelante. Okay, students. We finished our class for today. Con esto terminamos nuestra clase de hoy día. Vamos, el trabajo ya es personal de ustedes, aprenderse de memoria los verbos regulares y verbos irregulares. Thanks for their attention. See you the next week and have a nice day. Besitos, sería jóvenes, se cuidan. Nos vemos la siguiente semana. Que tengan un buen día, un bonito día. Bye bye, see you. See you. See you the next week.